figuras que vivieron también en épocas diferentes históricamente, en contextos diferentes, cómo se conectan entre sí, ¿no? Estas dos figuras tan importantes. Entonces vamos a empezar. Acá tenemos, por ejemplo, una obra que es clave para la temática y la visión de Spinoza acerca de la religión en general y el judaísmo en particular, que es el Tratado Teológico Político. Esta es la mejor edición que hay en español. Y esta es una obra clave en la historia del pensamiento. La obra de Spinoza ha generado numerosos estudios y es impresionante la cantidad de investigaciones que se publican de esta obra, cada vez más fascinante, ¿no? Este es un clásico de Strauss. Otra obra muy importante que escribió Wolfson sobre las fuentes de Spinoza, las fuentes medievales que Spinoza toma y relabora. Y este ya es un enfoque poco distinto de un rabino ortodoxo sefaradí de Estados Unidos que busca un diálogo, una integración entre ambos pensadores, Mark Angel, que intenta mostrar que una vida intelectual activa puede ser compatible con una vida de observancia religiosa como tal. Ahora, vamos a empezar. Yo no los conozco a ustedes, no sé qué conocimientos tienen de quién fue Spinoza, quién fue Maimónides. Me voy a referir un poco a cada uno de ellos para después hablar de las relaciones. Empecemos con Maimónides. Maimónides está aparentemente enterrado en Tiberíades, en Israel, aunque él murió en el Cairo. Maimónides nació en 1138, antes escribía en 1135, pero por una cuestión de investigación la fecha más probable es 1138, y murió en 1204 en Egipto, y su cuerpo fue llevado a enterrar en Tiberíades, en la Galilea, en Israel, y se dice que en su tumba dice Mi Moshe ad Moshe lo vayake Moshe, es decir, desde Moisés, el primer Moisés, el bíblico, a Moisés Maimónides, no hubo otra figura tan igual como él, hablando de la grandeza, ¿no? de una figura. Maimónides es una figura que, como dice Abraham Yeshua Heschel, más que una persona parece una academia, porque fue uno de los médicos más destacados de su tiempo, fue uno de los filósofos más destacados de su tiempo, fue uno de los talmudistas más destacados, fue líder comunitario, o sea, era un hombre, diríamos, del Renacimiento, ¿no? Para entender bien la figura de Maimónides hay que situarlo en el contexto. Es un hombre del mundo mediterráneo, en el marco de la civilización islámica, que es donde él va a vivir básicamente, en un contexto turbulento y de choque de civilizaciones, en la época de las cruzadas, ¿no? Al final de sus días, en la época de las tensiones que se dan en ese contexto. Él debe emigrar por corrientes fundamentalistas que invaden del norte de África a España, y primero va a ir a Fez, y después en Marruecos, y después va a ir va a estar en la tierra de Israel, pero ve que no están las condiciones, y se va a sentar en Egipto, donde va a desarrollar la mayor parte de su obra, ¿no? O sea, acá hay unos datos de su vida, ¿no? De sus datos. Fue un médico sumamente destacado. Si hubiese sido solo médico, diríamos, ya lo tenemos para la historia, porque su obra médica, que hoy en día está traducida una parte importante al español, nos habla de esa capacidad. Estaba considerado un médico que tiene una gran capacidad de curación, y que escribió tratados, yo ahora salteo, no muestro todo, escribió tratados sobre el asma, y tratados sobre una buena dieta, y tratados sobre potencia sexual, porque tenía que atender al visir que tenía su harén. Entonces el señor tenía que estar en estado adecuado para no quedar mal, aunque era muy puritano Maimónides en el tema sexual, pero habla de esa fuerza que tenía Maimónides. Maimónides, en las palabras de un colega y un gran académico, Moshe Albertal, quiso hacer dos cambios en el mundo judío. El primero era cambiar la ley judía, de ahí como líder comunitario, como rabino. La halajá o ley judía
Es un sistema que hasta su época estaba disperso en los códigos talmúdicos, en otros comentaristas, en la llamada responsa de los Geonim, pero era una obra muy confusa, no había un tratado que tenga toda la ley judía en forma clara, sistemática. Maimónides va a hacer eso en su obra El Mishneh Torah, que hasta el día de hoy es el código más amplio que se ha desarrollado de ley judía en cualquier tiempo. Es el único código que hasta el día de hoy se ha escrito que abarca todos los aspectos de la vida de la ley judía, incluyendo las leyes conectadas con el templo y los sacrificios, que son muchas, y que en los demás códigos no están porque no se aplica eso. En cambio, Maimónides también trató todos esos temas en una obra sistemática, clara, escrita en hebreo. Él quiso hacer que ser judío y aplicar la vida judía sea algo fácil, claro, preciso, y que no haya que estar buscando fuentes en muchos libros, en una época que los libros son manuscritos, difíciles de conseguir, etc. Y el segundo, Maimónides quiso crear un cambio de conciencia. Maimónides estaba inconforme con la calidad intelectual y espiritual de la vida de su tiempo. A él no le gustaba la superficialidad, la simpleza, la vulgaridad de mucha de la vida judía de su tiempo, y él quiso cambiar esa conciencia en varios temas. Primero, con la idea del antropomorfismo, es decir, de describir a Dios en forma humana. Maimónides ve que mucha gente cree en un Dios con cuerpo, aunque sea un cuerpo de una sustancia etérea, etc. Mucha gente tenía concepciones de Dios como una especie de, como el cuadro famoso en la Capilla Sixtina, se imaginan, de Miguel Ángel, ¿no? De Miguel Ángel, ahí de la creación, ¿no? Vieron ese de musculoso ahí que toca a Adán y le da vida. Bueno, Maimónides pensaba que la mayoría de la gente de su tiempo tenía ideas antropomórficas acerca de Dios. Y eso para Maimónides es idolatría. Y la idolatría es, para Maimónides, los pecados más graves, y en la época que había autoridades rabínicas podía estar penado con pena de muerte. O sea, es grave el asunto. Otra cosa que quiso hacer Maimónides, y acá los que conocen la obra de Spinoza van a ver una conexión. Maimónides quería colocar que la base para entender a Dios está en el orden y no en el milagro. Para Maimónides, el elemento central que revela la creación divina es justamente el que haya un orden natural, sistemático, estable. El mundo tiene una estructura permanente, constante, y eso para Maimónides es fundamental, a diferencia de otros que hablan de lo extraordinario que ocurre en cada momento. Y tercero, para Maimónides la verdad es una, no importa que la diga Aristóteles o que la diga un profeta o que la diga un sabio del Talmud. Para Maimónides quería romper un prejuicio que existe en muchas tradiciones, que consiste en si algo lo dice alguien de la tradición es válido, pero si lo dice alguien que pertenece a otra tradición religiosa, cultural, no es válido. Maimónides cita en sus obras a filósofos islámicos, obviamente cita a Aristóteles en distintos textos también, a veces literalmente, y dice, hay que citar la verdad donde se encuentra, no importa quién la diga. Y eso también iba contra ciertos prejuicios de algunos sectores de su época. ¿En qué medida tuvo éxito? Es discutible. Su obra principal es el Mishneh Torah, que es una obra donde él introduce bases para la tradición judía. Acá vemos un manuscrito muy, como ven, bellamente ilustrado, que está ahora en el Museo de Israel exhibido, que de una de las partes del Seder Shoftim, parte que tiene que ver con leyes, digamos, de orden jurídico, etc. La otra obra grande de Maimónides, además Mishneh Torah, que es una obra para el mundo judío en particular y para todos, es decir, es una guía que te orienta de cómo se observa todos los aspectos de las festividades, las leyes matrimoniales, las leyes de herencia, las leyes comerciales, las leyes de sacrificios, todo. La segunda gran obra, yo no mencioné otras más que él tiene, es sin duda, y la que es más conocido en el mundo filosófico general, es la obra Guía de Perplejos,
Moreh Nebuchim en hebreo, aunque la obra fue escrita en judeo-árabe. O sea, la lengua original de la Guía de Perplejos fue el judeo-árabe. Judeo-árabe es algo que va a pasar igual que va a pasar más adelante con el yiddish o con el judío persa, con el judío italiano y con el judío turco. Los judíos toman la estructura lingüística del hebreo, que los que vieron la conferencia anterior toman el alfabeto hebreo, pero incluyen, digamos, el lenguaje o la estructura lingüística del país donde habitan, en este caso el árabe, y se escribe con letras hebreas, pero es árabe con palabras hebreas que se van agregando. Eso es el judeo árabe. Hay varios dialectos de judeo árabe. Maimónides escribió esta obra en judeo árabe. Maimónides escribía también en árabe clásico, o sea, en el árabe literario, sus obras médicas, por ejemplo, porque ahí el público era todo el mundo científico. Pero esta obra la escribe, como está dirigida a un público judío, la escribe en judeo árabe como tal, y esta obra pasa a la historia porque fue traducida al hebreo por una familia de traductores, Ibn Tibón, en Francia, y de ahí ya es considerado tal vez el libro más importante en la filosofía judía, aunque el carácter de la obra es muy confuso. Es un libro que se lo interpreta de muchas formas, es una obra muy importante. Acá mismo hay varias ediciones que he visto ahora en la feria, una obra realmente fascinante, muy audaz, que para algunos es una obra filosófica, para otros es una obra antifilosófica. Hay muchas discusiones acerca del carácter literario de la guía, ¿no? Y hay muchas múltiples interpretaciones, pero sigue siendo una obra de referencia. No se puede hablar de filosofía judía sin esta obra de Maimónides. Acá ven, este es parte del manuscrito del texto escrito en judeo-árabe. Como ven, en el segundo renglón, en el medio hay una palabra hebrea. ¿Alguien la puede leer? Bereshit, ¿ven? Eso se lee, pero es una trampa. Hace muchos años en la Universidad Hebrea de Jerusalén estaba en un seminario sobre Maimónides y el profesor dice: ¿quién quiere leer un texto? Yo veo letras hebreas, digo yo, y empiezo a leer y no entiendo casi nada porque era judío-árabe. Así que cuidado con las letras, pueden engañar. Esto es judío-árabe. Y el libro en árabe es Dalalá al-Jairim, ese es el título en árabe del libro. Ahora, Maimónides, como dije, entonces escribió obras médicas, obras filosóficas, obras de ley judía, cartas famosas a comunidades que le piden orientación. Yo no mencioné toda la obra. Ahora Spinoza. Spinoza, de vuelta, estos son los datos biográficos. Spinoza nace en Ámsterdam de una familia que viene de criptojudíos que viven en Portugal. Su padre, Miguel Spinoza, llega a Ámsterdam y se unen a una nueva comunidad que se está formando, la comunidad judeo-portuguesa de Ámsterdam, en su mayoría comerciantes que encuentran un espacio de libertad, no absoluta, pero un espacio de libertad relativamente amplio comparando con lo que pasaba en Italia, en España y en otros lugares donde criptojudíos que volvían a su fe, en lugares que estaban bajo jurisdicción de la Iglesia, eran enviados a la jurisdicción de la Inquisición y de ahí probablemente a la pena de muerte por volver a su fe. En cambio, en Ámsterdam, que se acaba de independizar de España y tiene un sentimiento anti-español, recibieron positivamente, pero todavía sin derechos formales a los judíos, y se va a formar una comunidad que ya al final de los días de Spinoza va a inaugurar. A Spinoza no alcanzó a verla. Cuando Spinoza muere, un año después se inaugura la famosa Sinagoga, esa gran sinagoga gigantesca española en Ámsterdam, pero él nace de esa comunidad, recibe la educación formal de los jóvenes judíos hasta que muere su padre. Cuando muere su padre, él y su hermano quedan a cargo de un pequeño negocio de importación de alimentos que no funcionaba muy bien por motivos de la guerra que empezó de vuelta de Inglaterra con Holanda y después también otros problemas que le tomaron mercancía porque tomaron barcos y tuvieron problemas. Y a partir de que muere el padre, Spinoza ya, digamos, deja de ser el niño modelo que era en la comunidad, y ahí es cuando va a aparecer más adelante la Inquisición, ¿no? la excomunión que va a recibir de la comunidad. La excomunión es un castigo duro porque significa excluirlo de todos los aspectos de la vida
comunitaria y en una sociedad tradicional donde no hay tantos marcos que te excluyan totalmente de una comunidad es algo muy duro. No es tan duro como las técnicas que usaba la Inquisición o otros modelos también del mundo protestante que te mataban, te quemaban por hereje. Esto no era tan grave, pero igual es fuerte, y la Inquisición que recibe Spinoza es la más dura que se haya dado dentro de la propia comunidad de Ámsterdam, que algunas eran temporales, podía ser por una semana, por un mes, dependiendo de los casos, etc. Ahora, Spinoza tiene una peculiaridad, y eso lo dice muy bien la frase de abajo, que es de Harry Wolfson, el gran estudioso de la filosofía medieval y moderna. Wolfson dice, Baruch, que era su nombre hebreo, el nombre que usaba internamente de Spinoza era Bento. O sea, la familia de él hablaba internamente en judeo-español, en portugués. Él también sabía hebreo, hablaba con el mundo externo en Ámsterdam, con el holandés, y para aprender los libros científicos y su interés por la ciencia y la filosofía, Spinoza va a aprender el latín, que era la lengua científica de la época. Pero él lo llamaban Bento o Baruch dentro de la comunidad. Entonces Wolfson dice, Baruch es el último de los medievales. Benedictus, que es el nombre que después ya se va a llamar, que es el nombre, la traducción del latín de Baruch a Benedictus, es el primero de los modernos. Es decir, en su vida Spinoza es una transición revolucionaria. De un pensamiento tradicional donde fe y razón están articulados en todo el pensamiento occidental, en gran medida, Spinoza es el primer pensador que de una forma sistemática, clara, pública, dice, una cosa es la religión, que ahora vamos a ver qué es, y otra cosa es la verdad y la filosofía. Son dos cosas totalmente diferenciadas. Intentar mezclarlos no es bueno. Y en ese sentido es el primer pensador más radical que Descartes todavía, sobre quien escribió uno de los pocos libros que publican vida, donde habla de este tema. Pero Spinoza es una figura clave en este sentido por la revolución que va a hacer, ¿no? Spinoza representa un quiebre con toda la tradición medieval, cuyo máximo exponente uno puede decir, hay otros, pero es Maimónides. Y él, en ese sentido, vemos la relación, porque Spinoza, para poder avanzar con su proyecto filosófico, tiene que criticar y cuestionar el proyecto anterior de Maimónides, que es lo que él va a hacer. Él va a criticar el proyecto de Maimónides. Como dice Shlomo Pines, un gran investigador de estos temas, él dice, Spinoza le hizo un gran homenaje a Maimónides. Que un pensador dedique parte de su obra a discutir tu obra significa que te toma en serio, aunque te critique y te cuestione, pero se dedicó los primeros 7 capítulos, podemos decir, del Tratado Teológico Político, son una crítica a la obra de Maimónides, y lo cita y lo trae, aunque él está más cerca de otro filósofo biblista medieval, que es Abraham ibn Ezra, a quien Spinoza le gusta más su enfoque y su hermenéutica bíblica en particular. Pero esta es la obra más, como dije, dos de las obras, esta obra se publica en la vida de Spinoza, porque su obra más importante a nivel filosófico, la Ética, fue publicada en forma póstuma por sus amigos, no se publicó en vida. Ya esta obra le generó bastantes problemas, incluyendo un intento de asesinato. Esta obra fue publicada, si ustedes ven abajo, ven que dice abajo el segundo renglón, ¿qué palabra es? Hamburgo, Hamburgo. Aparece como que fue publicado en Hamburgo, que fue publicado en Ámsterdam. En dictaduras, no siempre, y a pesar que Ámsterdam era un lugar de mucha libertad comparativa con otros lugares de Europa, este libro sabían que iba a generar una gran reacción. Entonces, aunque fue publicado en Ámsterdam, no aparece el autor, y fue publicado como que fue en otro lado. Pero la gente, como era un lugar relativamente chico, Ámsterdam, y el mundo intelectual más o menos se conocían, se sabía quién había sido el autor. Este libro es uno de los libros claves para entender el proyecto de la modernidad. En un libro que tomé ahora de aquí, está en venta aquí, aunque yo no tengo nada que ver, aclaro, ni un interés, ni mucho menos, pero es una muy buena obra,
Este libro, que ganó el premio del libro del año, se llama La Ilustración Radical, Filosofía y la Construcción de la Modernidad, 1650-1750, de Jonathan Israel. En este libro, el centro de este libro es Spinoza, porque según Jonathan Israel, el proyecto de la modernidad y la ilustración tuvo dos vertientes. Una vertiente moderada, que quería introducir racionalidad, siguiendo la línea de Leibniz, de Wolff, de otros pensadores que tenían ciertas ideas más modernas, de Newton, pero con respecto a la tradición y a las religiones no eran tan críticos. Y la línea de Spinoza, que representa, y después los filósofos franceses y otros, la línea más radical y dura, que quiere romper radicalmente con el pensamiento medieval en todas sus formas. ¿Y quién es el eje de ese pensamiento? Spinoza. Por eso no es casualidad que acá está el retrato de Spinoza en la portada. Y este libro es uno de los libros claves, porque es un libro que pretende algo que hoy en día creo que el 99% de nosotros, si yo les pregunto quién está de acuerdo en eso, diría que sí. Pero en su época, ese libro le causó muchos dolores. Es un libro que un clérigo holandés decía: este libro fue forjado en el infierno por el demonio. Así lo ve en este libro. Y ese libro de Spinoza genera una serie de campos nuevos, incluyendo, es uno de los pioneros de la crítica histórica filológica de la Biblia. Él crea en este libro, dedica muchos capítulos a analizar la Biblia y plantear que no pudo haber sido escrito en su totalidad por Moisés. Y Spinoza conocía muy bien el hebreo y conocía muy bien la Biblia y conocía muy bien la tradición rabínica, no era un analfabeto. Ahora, Spinoza plantea una serie de desafíos. No voy a mencionar a todos, acá hay muchos, pero me quedan 15 minutos y quiero hablar de la relación entre Spinoza y él. La obra de Spinoza plantea una serie de desafíos muy importantes al pensamiento judío tradicional. Primero, su concepción de Dios. Ese no es un tema para plantear acá. A partir de febrero, en la Universidad Hebraica había dado un curso de 12 clases sobre la filosofía de Spinoza y su recepción dentro del pensamiento judío contemporáneo. Y ahí vamos a ver aspectos sobre la visión de Dios, en detalle, porque es un tema muy amplio que no se puede tocar así. Pero su visión de Dios es radicalmente diferente a las concepciones tradicionales del judaísmo, cristianismo e islam. Por eso esta obra fue prohibida tanto por autoridad secular como por autoridad religiosa en Holanda, en muchos países, aunque enseguida se traduce al francés, al inglés, al alemán, y es leída porque estaba escrito originalmente en latino, y ellos dicen, en latín lo leía solo la élite, pero si se va a publicar en holandés, lo va a leer más gente y es muy peligroso, porque lo que él pretende con este libro básicamente es que garantizar que el Estado preserve el derecho a la libertad de opinión del individuo y que las autoridades religiosas no sean las que controlen como una policía la libre circulación de las ideas. Ideas que los estados, digamos, democráticos, liberales, sostienen en la mayoría de los lugares del mundo. Su crítica a la Torá como fuente de verdad, o sea, para Spinoza, la religión en el mejor de los casos es una moralidad para incultos e ignorantes, basada en la autoridad. Para Spinoza acepta una categoría que toma de Maimónides. Esto es algo increíble. O sea, él toma de Maimónides una visión antropológica. Maimónides divide a los seres humanos en 3 categorías básicas. Spinoza toma 2 categorías. El vulgo, el pueblo, que se guía por emociones, que se guía por imaginación, pero no se guía por la razón sistemática. Y los pensadores que se dedican a la reflexión, la argumentación, que es un grupo muy minoritario. Entonces, Maimónides, Spinoza plantea que, y ahí plantea la genialidad de Moisés. Moisés se dio cuenta que él tiene que lidiar con un grupo de esclavos primitivos que acaban de salir de 400 años de esclavitud. ¿Les va a hablar de filosofía? No. Él les plantea, ellos están acostumbrados ¿a qué? A obedecer. Entonces, las leyes de la Torá, dice Spinoza, la genialidad de Maimónides fue que les dio leyes para conformar
un grupo que conviva en forma pacífica, armónica, adecuada, y según Spinoza tuvieron éxito. Eso es parte del éxito de la tradición mosaica, y por eso dice Spinoza que los judíos fueron elegidos, no en un sentido que tengan diferencia humana o intelectual o espiritual con el resto de los seres humanos, sino que tuvieron éxito temporal en su estado en la tierra de Israel. Y la religión tiene que ver con eso, cómo instalar mediante la obediencia normas de conducta ética y correctas. Eso es lo máximo que Spinoza está dispuesto a concederle a la religión. Pero la religión no tiene nada que ver con verdad. Es útil, pero no es verdadera. Y eso es muy importante entenderlo en su concepción. Por eso él dice, Moisés fue muy exitoso. Él se dio cuenta que a su gente le va a hablar de filosofía. No, le da leyes, normas provenientes de Dios para que el pueblo las acepte y se comporte bien. Esto nos ayuda a entender que Voltaire, uno de los pensadores más críticos de la Ilustración francesa, aunque él era libre pensador y ateo, él solo contrataba para su servicio gente muy creyente, porque decía, yo quiero que mis empleados sean muy creyentes y tengan miedo al infierno para que no me roben. Es decir, el mismo Voltaire entendía la lógica. Una cosa es la lógica para los intelectuales y otra es la lógica para el pueblo. Entonces, para Spinoza la religión apunta a ser un dispositivo basado en la obediencia y en una autoridad suprema que regula la vida de los seres humanos para una buena convivencia. Y para Spinoza, la base de la religión, en el capítulo 14, la guía habla de 7 dogmas para una religión universal que él quiere plantear, porque este libro es un libro que quiere convencer, en el tratado teológico político Spinoza, a la gente. Él quiere convencer a la gente de que apoye su postura de un Estado liberal. Y esto lo escribe en un momento de crisis política muy seria de Holanda, porque Holanda en esa época es una república, no un reino. Lamentablemente ese proyecto de su amigo, que era el líder político, Jan Piet, él y su hermano, cuando perdieron, empezaron a perder un ataque con los ingleses y solo se salvaron porque los holandeses abrieron los diques y se inundó y no pudieron invadirlos. Y los mataron a Jan Piet en la calle, las masas los lincharon y los arrastraron los restos, y Spinoza quedó tan choqueado que dejó de escribir la ética y publicó el Tratado Teológico Político, para plantear que el Estado tiene que preservar la libertad de opinión, que eso le viene bien al Estado, y no permitir que las autoridades eclesiásticas impongan sus puntos de vista sobre los temas religiosos. Esa concepción también tiene problemas porque él ve que la máxima autoridad tiene que ser el Estado civil. Y en el siglo XX hemos visto que estados civiles, como los estados fascistas, los estados comunistas, cuando tienen todo el poder, generan otro tipo de dictaduras. No es la dictadura eclesiástica, pero son otros tipos. O sea, la obra de Spinoza, cada tema genera, y hay cientos de artículos, libros sobre todo el tema. Quiero plantear acá algo fundamental. O sea, Spinoza quiere separar radicalmente religión de Estado. Es un nuevo mundo. Y él dice, una cosa son las leyes divinas, que como dije, son buenas para inculcar al pueblo valores éticos, y la filosofía, que tiene que ver con el pensamiento racional, que va por otro lugar. No se puede mezclar ambos componentes. Ahora, vamos a ver, perdón que tenga algo de inglés que no alcancé a traducir, pero de otra presentación que hice afuera. O sea, para Maimónides, la Torá es la palabra de Dios, literalmente. Y todas las leyes son fundamentales. Y para Maimónides también la ley, la revelación bíblica incluye verdades metafísicas, verdades históricas de todo tipo y leyes que hay que cumplir. Para Spinoza, esas leyes tienen un origen en el Estado hebreo antiguo. Cuando había un Estado bíblico, esas leyes son como hoy en día diríamos la constitución de un Estado. Mientras existe un Estado, las leyes tienen vigencia. Pero ¿qué pasa cuando ese Estado no existe? Digamos como la Constitución de la Unión Soviética, hoy. No existe, no tiene ninguna vigencia.
porque esa ley necesita un Estado que esté detrás. Por eso Spinoza va a plantear que al judío de su tiempo le quedan dos alternativas: la asimilación a un nuevo Estado liberal que está en proceso, según él, o la reconstrucción de un Estado judío. Y por eso varios pensadores, y muy variados, de izquierda a derecha, ven en Spinoza el precursor del sionismo, porque en el capítulo 3 del Tratado Teológico Político él dice: dado que las cosas humanas son tan cambiantes, y si su religión no los debilitara, dice Spinoza, podría ser que los judíos volviesen a su estado y podrían recuperar también su identidad política. Y eso fue tomado con algunos como ven, él anticipa eso. Otros dicen que es ir en contra de sus ideas, ¿no? Para Spinoza las escrituras son una obra humana, y él muestra las fuentes diversas, las contradicciones, etcétera, ¿no? Que pueden ser útiles. O sea, Spinoza no discute la utilidad de las enseñanzas bíblicas, pero no tiene nada que ver con la verdad. Y en esto está rompiendo un principio fundamental en el pensamiento judío clásico, que es la Torá como verdad. La Torá es verdad para el creyente, es la verdad central que ordena su vida. Para Spinoza, la verdad tiene que ver con la filosofía y la ciencia, y ese es un campo para una minoría que le interesa el tema. La religión da otro tipo de principios que son útiles para el bienestar de la comunidad, pero no tienen que ver con la verdad. Y esta separación tan radical que él hace es parte de lo que decía Wolfson cuando dice que Baruch es el último de los medievales que creen en esta combinación, y Spinoza es el primero, y Benedictus es el primero de los modernos, ¿no? Ahora, hay una diferencia acerca de la profecía entre Maimónides y Spinoza. Para Maimónides, los profetas son personas que combinan dos cualidades: una gran capacidad imaginativa, por eso dan muchas parábolas, es decir, como un escritor. Los escritores tienen, más allá de su inteligencia, una gran capacidad imaginativa. Y Spinoza dice, bueno, eso, los profetas como hacen parábolas para hablarle al pueblo, y saben eso, junto con, digamos, también una gran capacidad intelectual y espiritual, según Maimónides. En cambio, para Spinoza no, tienen una gran imaginación. Es decir, pueden dar parábolas útiles para la sociedad, pero están alejados de la verdad. Acá hay una contradicción muy grande entre unos y otros. Lo mismo pasa con respecto a las leyes, el valor de las leyes ceremoniales, las leyes rituales que los judíos observan. Para Spinoza, las leyes ceremoniales del judaísmo no tienen ya vigencia, porque con la destrucción del Estado judío se perdió su fundamento. Si los judíos volviesen a un Estado, dice Spinoza, esas leyes podrían cobrar vigencia porque tienen una soberanía que es la autoridad. En cambio, para Spinoza esas leyes no tienen ningún valor, es un elemento que se agrega para darle más autoridad, según él, a las normas de la religión, pero no tiene que ver con la esencia de la religión, que para Spinoza la esencia de la religión es la conducta ética y para lograr un estado de bienestar. Ese es el fin último. Bueno, no voy a entrar, Spinoza critica la concepción aristotélica, que es una de las bases del pensamiento de Maimónides. Como es un pensador moderno que critica la filosofía medieval, critica acá. Hay mucha diferencia en términos. Por ejemplo, para Spinoza, le doy un ejemplo, voy a hablar un tema, una palabra que combino acá: determinismo versus teleología. Para Maimónides, como los aristotélicos, todo tiene un telos, un fin. Todo lo que actúa para un propósito determinado. Para los griegos es parte del mecanismo del universo. Para Maimónides, como creyente, la creación divina, creo que todo lo que existe, el cuerpo humano, la naturaleza, tiene un propósito y por eso es como es. En cambio, y va hacia una meta. Para Maimónides, para Spinoza, no hay ninguna teleología. Hay un determinismo absoluto.
Dios o la naturaleza es una totalidad, una sustancia única que opera en forma inexorable. No tiene voluntad, no tiene deseo, no tiene ningún otro tipo de elementos. Bueno, acá tengo algunas de las diferencias entre los términos. No tengo tiempo para explicar estos conceptos que son muy importantes. Por ejemplo, conatus, que para Spinoza es que todo ser tiende a preservarse a sí mismo, versus los temas, o conceptos como libertad y determinismo. Spinoza está en absoluta oposición a cualquier concepción de libre albedrío. Para Spinoza todo es un determinismo absoluto en el mundo natural y en el mundo humano, que los seres humanos somos partes del mundo natural que está totalmente determinado. Nuestras pasiones están determinadas, nuestras conductas están determinadas. Lo que puede hacer la persona educada es comprender sus determinaciones, pero no más que eso. En cambio, Maimónides cree profundamente en el libre albedrío y la capacidad del ser humano de autodeterminarse y, digamos, diríamos hoy en un lenguaje más moderno, autoinventarse y renovarse. Para Spinoza eso es imposible. De alguna forma la historia personal de Spinoza desmiente esto, porque él fue contra la tradición y todo el mundo de su determinismo familiar, etc. Y eligió un camino como un pensador libre y abierto, digamos, que es un ser humano. Bueno, hay muchos, no quiero ahora entrar en detalles de muchos textos. En todos estos temas, Maimónides y Spinoza son blanco y negro. Pero hay cosas que Spinoza toma de Maimónides. Como dije, dedicarle 7 capítulos a un pensador para criticarlo quiere decir que lo tomas en serio. Si no, lo ignoras. Y por eso Shlomo Pines dice que le dio la importancia que tiene en su vida, habla de eso. Podríamos hablar más, pero abrimos el tema para comentarios y preguntas. Sí. Porque si la mayor parte de la filosofía de Maimónides es religiosa, porque considera filósofo y no teólogo? Bueno, depende cómo se lea. Hay quienes lo leen como teólogo y hay quienes lo leen como filósofo. Depende cómo tú lo quieras leer. Lo que pasa es que en el pensamiento judío no se usa mucho el término teología como si se usa en el ámbito cristiano, más se usa más los teólogos, ¿no? O sea, Tomás de Aquinas, pero también es filósofo. O sea, en el mundo medieval están mezclados teólogos, filósofos, científicos, muchas veces está como combinado. Maimónides tiene textos que es claramente un teólogo y textos que son más filosóficos, ¿no? Pero depende de la lectura que se haga de la guía. Hay autores, digamos, que lo leen más como un teólogo que defiende la tradición y otros que lo ven como un filósofo más radical. Depende, hay una gran variedad de interpretaciones. Sí. Sí. El determinismo absoluto de Spinoza tendría que ver un poco con lo que los teólogos medievales llamaban destino. Y la otra pregunta es, ya que este determinismo de Spinoza iba en contra de la teología pues de griega y de Maimónides, ¿no el mismo Spinoza podría ser un ejemplo de este autoinventarse? Bueno, en cierto sentido sí. Bueno, aclaro algo. El concepto de destino generalmente es un concepto griego, moira en griego se dice, y es un concepto que habla de las fuerzas, ananke, moira, ananke, usa la terminología griega, como que hay una determinación. En ese sentido, Spinoza está más cerca de esas visiones que las visiones monoteístas en judaísmo, cristianismo, islam, por lo menos en la mayoría de las corrientes que plantean que el ser humano fue creado con libre albedrío, con capacidad de elegir. Spinoza cree que el libre albedrío es una ilusión que puede ser útil y lo que máximo que puede hacer el hombre, y eso lo analiza en la parte final de la ética, es entender las pasiones humanas y cómo funcionan y de esa forma poder controlarlas. Y su vida puede decirse, es un ejemplo de romper con un supuesto determinismo, ¿no? De alguna forma Spinoza se autoinventó y se creó el ser humano que quería ser.
repetir, por favor, la fecha de tu serie de pláticas? Todavía no está la fecha, va a ser en febrero. Acá mismo afuera tiene información en la página web de la universidad. Supongo que en un mes ya estará el detalle de esas charlas. Sí. A ver, espera, sí. Los pensamientos de Spinoza y como una tesis y antítesis, y ahora un intento de lograr una síntesis después de la evolución histórica de lo que ha sido. Muy bien, buena pregunta. Bueno, no son tan antitéticos. Los dos son pensadores racionalistas. Los dos tienen, como dije, Spinoza toma cosas de Maimónides. Por ejemplo, él acepta lo que Maimónides dice, que es que los hebreos hablaban de las causas últimas y no de las causas intermedias. Todo viene de Dios, dice la Biblia. Porque dice Maimónides, pero en realidad cuando dice que todo viene de Dios, vienen de Dios a través de las leyes naturales. Así lo explica Maimónides. Spinoza dice lo mismo. El mundo funciona a través de sus leyes naturales. O sea, hay cosas que toma, no es una antítesis, aunque hay puntos donde él critica la interpretación racionalista de la Biblia. O sea, Spinoza dice, la Biblia hay que entenderla en sus propios términos en un sentido más literal e histórico. Y Maimónides dice, no, hay que entenderla en un sentido más racional y alegórico. Spinoza está en desacuerdo. O sea, hay temas donde sí están opuestos, hay temas donde no están totalmente opuestos. Y lo que tú has dicho es que en el mundo de hoy, después de Maimónides, después de Spinoza, queda claro que hay muchos modelos de cómo integrar, como mostré la foto al comienzo de este libro de este rabino hasta ortodoxo, que escribió este libro que muestra que es posible un judaísmo vibrante intelectualmente, que combine las enseñanzas de uno y las enseñanzas de otro, ¿no? Aunque en algunos puntos yo creo que hay cortocircuitos. Sí. Saliéndome un poco más fácilmente, ellos ambos movieron en su tiempo mucho lo que había entonces. Fueron disque innovadores o genios que se adelantaron. Por eso, inclusive, Maimónides no tanto, Spinoza pues fue enterrado afuera, pero los judíos como que no los aceptaron en su tiempo. En cambio, a partir del siglo XIX, son pilares de la filosofía actual y no judía, de la filosofía universal, ¿no? Correcto, correcto. Sí, ¿alguien más? A ver, última pregunta acá abajo. ¿Alguien está ahí? ¿Alguien más? Ahí abajo, ahí. La señora. En cuanto a la regularidad de la naturaleza, se podría decir que Immanuel Kant retomó esta regularidad de la naturaleza de él, o Bueno, necesariamente. Está muy bien que menciona Kant porque hay un famoso artículo de Pines que habla de la relación entre Maimónides, Spinoza y Kant. No viene por ahí la relación, pero sí hay ciertos elementos que Kant toma como postulados de la razón práctica, que según Pines vienen de los 7 postulados de un dogma como una fe racional que plantea Spinoza en el capítulo 14 del Tratado Teológico Político. Sí hay influencia de Spinoza en Kant, para bien y para mal, porque Spinoza generó una imagen distorsionada y negativa del judaísmo en la filosofía moderna. Y aún los que defienden que Spinoza en realidad lo hizo porque la gran diferencia es esta: Maimónides se dirige a un público judío, Spinoza se dirige a un público no judío. Y él usa los prejuicios antisemitas que tiene ese público no judío para avanzar la causa de la libertad. La pregunta es un maquiavelismo político, es si para lograr el liberalismo, la libertad de opinión, puedo difamar una tradición. Es una pregunta ética compleja, pero es parte de lo que hizo. O sea, hay ideas de Kant acerca del judaísmo como una religión estatutaria, que es la toma de Spinoza. Pero las ideas de regularidad del universo vienen todavía de otras fuentes, tanto desde griegas como después medievales, y Kant lo toma de ahí, ¿no? Eso, aunque él critica la posibilidad de la metafísica. Y en ese sentido, Spinoza sí cree en la posibilidad de la razón para entender la metafísica. Kant no cree en esa posibilidad. Bueno,
Le agradecemos gracias. mucho al doctor Daniel Feinstein por esta conferencia y voy a pedirle a la doctora Stephanie Julio Pazos que entregue el reconocimiento en nombre de la Feria Internacional del Refugio. De parte de la Feria del Libro Judío, por tu destacada presentación. Gracias.